Hola, soy José Micó, soy estudiante de diseño, imagen y sonido y hoy vengo a presentar mi examen final de la materia Guión Audiovisual 1, en la cual fuimos armando un guión literario a lo largo de la cursada. Mi historia principalmente se llamaba Charlie Smith, un joven soñador, en la cual se trata de Charlie Smith, que es un joven que vive en la época de 1940 y su gran sueño es ser un cineasta y justo cuando está por cumplirlo, por empezar a cumplirlo, eh, lo llaman para ir a la guerra. Y él tiene que hacer algo con todo eso, porque tiene que superar ese gran problema, ese conflicto. Bueno, como virtudes y cosas buenas que saco de la materia, creo que fue principalmente el hecho de que ahora sé leer un guión, sé preparar un guión literario, con todos los pasos que conlleva. Eso es algo que me resultó súper interesante. Eh, y nada, que principalmente eso, que ahora sé leerlo y sé prepararlo si alguien me manda un guión y eso me puede servir mucho para el resto de mi carrera y también para mi vida profesional. Por otro lado, también creo que es algo muy bueno que saqué de esta materia, que es que ahora sé detectar estos puntos de giro, el clímax en la película o en el film que mire y eso me puede servir mucho para mi creatividad, ¿no? Eh, bueno, eso principalmente. Ahora, siguiendo con la teoría de la materia, quiero arrancar a nombrar las distintas herramientas que fui usando para armar mi guión literario. Principalmente está el conflicto, que el conflicto necesita de dos tipos de personajes, el personaje antagonista y el personaje protagonista. El personaje protagonista es el personaje en el cual se sitúa toda la historia. Es el personaje que todas sus acciones repercuten principalmente en la historia. Eh, Siguiendo con este personaje, tiene unos objetivos, y estos objetivos van en contra de los objetivos del personaje antagonista. El personaje antagonista, o fuerza antagonista, mejor dicho, es la fuerza opositora del protagonista. El antagonista, sea una fuerza o sea una persona, tiene objetivos y esos objetivos van en contra de los objetivos del protagonista. Aclaremos que sin protagonista o sin antagonista no existe el conflicto en la historia. Ahora hay dos tipos de conflictos, internos o externos. Los conflictos internos son los conflictos en el cual el antagonista es el propio protagonista. Es como, por ejemplo, cuando tiene un problema eh, de la cabeza, de la conciencia, cuando tiene esquizofrenia o cuando tiene un problema depresivo. Esos son unos ejemplos de conflictos internos. Por otro lado están los conflictos externos, que pueden ser de tres tipos. De relación, que es la típica relación protagonista contra personaje antagonista. Por ejemplo, Batman contra el Guasón. Después está el conflicto social y grupal, que es el conflicto en el cual está eh, una persona, el protagonista, contra un grupo de personas. Y por último está el conflicto de situación, que es el caso de Charlie Smith, que está el protagonista contra una situación que se presentó y que no hay nada que hacer, solo afrontarla. Bueno, continuando con las distintas herramientas, podemos seguir con el mundo posible. El mundo posible está dividido en tres partes: un mundo ficticio, no ficticio o una mezcla de ambas. El mundo ficticio claramente es un mundo en el que no es real, en el cual tiene que haber un acuerdo entre el director y entre el emisor, el espectador de la película o film, para creerse todo lo que está pasando, todo lo que sabe que no es verdad, pero para que le resulte interesante, porque si no le puede resultar poco interesante, aburrido e incluso absurdo. Eh, por otro lado está el mundo no ficticio, que es el mundo que se presenta en mi corto, ya que el mundo no ficticio es un mundo realista que ya pudo haber pasado o que puede estar pasando ahora. En mi caso es un mundo realista pasado, ya que fue en 1940. Después hay una combinación de ambas, que es un ficticio y no ficticio. Es el caso de Narnia, por ejemplo, que se puede ver por un lado que es ficticio y por otro lado no. Es importante que sea el mundo que sea, se respeten ciertas reglas para que no confundir al espectador, principalmente. Después, continuando con el tiempo, sí, el orden de la historia lo elige el guionista. Lo elige el guionista a la hora de escribirlo. Hay tres tipos de orden en la historia. Están las distorsiones del orden, que estas son cuando se presentan escenas de más adelante o de más atrás al actual. Esto en realidad no se dice más adelante o de más atrás, se dice prolepsis o analepsis. La analepsis es básicamente el flashback, es cuando se muestra una escena anterior a la actual,
Esta sirve más que nada para remarcar algunas cosas o para justificar ciertos actos de los personajes. O después también está la prolepsis, que es cuando se muestra una escena del futuro, que todavía no pasó, pero que puede llegar a pasar. Eso puede ser principalmente cuando hay visiones por parte de los personajes principales, o por ejemplo cuando arranca la película con el final. Continuando con todo esto, después está la velocidad. La velocidad muchas veces se recurre a la elipsis, que la elipsis es resumir ciertas cosas que pasan seguido, para acelerar la velocidad. En mi caso, se recurre a la elipsis mucho porque es un cortometraje, no es tan largo y necesito apurar la velocidad. Por último, también está la frecuencia, que esta puede ser singulativa o repetitiva. La singulativa es justamente la frecuencia que se muestra una vez un acto que pasa muchas veces. Y la repetitiva es cuando se muestra muchas veces un acto que pasa muchas veces. Por ejemplo, nosotros damos por sentado que el personaje se lava los dientes. En la repetitiva se mostraría cada mañana cómo se lava los dientes. En la singulativa no, se muestra una vez y ya está. Por último, después vamos a hablar de la definición de trama, que trama es la secuencia de cómo se muestra el film, ¿no? Del orden del film. Y esta secuencia, esta trama, está acompañado de un argumento, que el argumento es el orden de las acciones que van haciendo los personajes a lo largo del film. Todas esas herramientas son las que yo usé en mi corto para desarrollarlo de buena manera. Como dije antes, de cosas positivas, veo de la materia esto, que ahora sé identificar cosas, quedo muy conforme con el proyecto integrador, estoy muy contento con el mismo, siento que fue súper práctico, realmente lo pienso así, porque ahora siento que sé escribir un guión literario bien y me interesó mucho cómo hay distintas etapas antes de hacer el guión final. Así que nada, eso fue todo, muchas gracias.